¿Sí se puede ver la pantalla, hermanos? Todo bien, hermano Edgardo. Perfecto. Sí. Listo. Bueno, entonces entramos, hermanos, al capítulo 9, como habíamos dicho al principio, un capítulo controversial, un capítulo que divide mucho, hermanos, divide mucho, pero sabemos que la doctrina divide, sabemos que el evangelio divide, sabemos que el mundo está dividido, hermanos, por lo que las divisiones son imposibles en este mundo. El mundo está dividido entre el bien y el mal, los cristianos y los no cristianos, el pueblo de Dios y aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Así que si tienen su confesión a manos, pueden ir buscando el capítulo 9. Por favor, también tengan su Biblia a mano para abordar los diferentes versículos que vamos a ir viendo en cuanto a este tema. Creo que vamos a dividir este tema en dos partes, hermanos. En dos partes, siendo hoy la primera parte de el libre albedrío. Bien. Para empezar, entonces, hermanos, vamos a hacer la pregunta, ¿qué es el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Y me gustaría que puedan participar, que quiten el silencio del micrófono, pero me gustaría, hermanos, que participen teniendo esto en cuenta. ¿Qué es lo que entendíamos por esto antes de empezar nuestro estudio? Yo sé que ya llevamos varios capítulos de la confesión, hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo mucho cada domingo, pero, y quizás esa información, esa doctrina que ya hemos venido viendo, ha cambiado nuestra teología, ha cambiado nuestra manera de ver al mundo, ha traído más luz a lo que entendíamos antes de ciertos capítulos, de ciertos temas. Pero me gustaría que me digan qué era para ustedes el libre albedrío antes de todos estos estudios, antes de que empezáramos a estudiar la confesión. ¿Qué era lo que se le venía a la mente cuando usted pensaba en esta palabra libre albedrío? Todos pueden participar, hermanos. Hermano Edgardo. Sí, hermano. Para iniciar, quiero comentar pues que yo pensaba que procedía de que como pecamos, todos tenemos esa libertad de pecar, pues, y éramos libres así como para pecar y que eso es lo que yo entendía, somos libres, el libre albedrío yo lo entendía como eso, pues como que podíamos, después de la caída del pecado estábamos libres para pecar y era la condición de nosotros, pues pecar, eso es lo que yo entendía, así Okay. por el libre albedrío. Ok, gracias, hermano Erasmo. Libres para pecar, correcto. ¿Alguien más, hermanos? Ajá. Sí, hermano Edgardo, yo por muchos años, casi en toda mi vida en la iglesia, creí que el hombre, nosotros, cuando nos llamaban a recibir a Cristo, uno puede decir, lo tomo o no lo tomo. Y después de todos los estudios que hemos dado, me doy de cuenta que no es así. Así que yo creía que el libre albedrío era para escoger al Señor, bueno, y también para escoger si uno hacía el bien o hacía el mal. Gracias. Correcto, es lo que la mayoría, ¿no? de nosotros pensábamos y lo que la mayoría de las personas piensan hoy en día, que es esa libertad que tenemos de hacer lo que queramos. ¿Alguien más? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el libre albedrío o qué piensa usted que es el libre albedrío? ¿Nadie más? Bueno. Pastor, hermano, yo pienso que para mí, pienso como hacer lo que uno quiere, pues es libre, puede tomar sus propias decisiones.
depende de uno mismo, pues pienso. Correcto, gracias, Mariné. Se nos viene a la mente eso de que podemos hacer lo que queremos o esa libertad, ¿cierto? De tomar decisiones. Albedrío viene de la palabra voluntad. Entonces, cuando decimos libre albedrío, queremos decir, tenemos una libre voluntad, una voluntad libre de decidir, ¿cierto? Ahora, hay otra pregunta. ¿La Iglesia Evangélica Maná de la Esperanza cree o no cree en el libre albedrío? Bueno, como iglesia tenemos una posición y dentro del mundo evangélico siempre hay diferentes posiciones en ciertas doctrinas. Hay personas que creen en la predestinación, hay otros que no creen en la predestinación. Hay personas en cuanto al bautismo que creen que es necesario bautizar niños. Hay otra posición como la de nosotros que no debemos bautizar niños. Entonces, en este tema hay personas que sí creen en el libre albedrío de alguna forma y hay otras que no creen en el libre albedrío de otra forma. Ahora, la parte reformada, la iglesia reformada y lo que estamos viniendo estudiando hasta ahora, la confesión de fe y los protestantes de la reforma, ellos en cierta parte sí creían en el libre albedrío. Por eso es que puse aquí al frente que sí creemos en el libre albedrío, pero hay que hacer una distinción. Hay que primero definir lo que nosotros creemos lo que es el libre albedrío. Tenemos que ver la definición bíblica. Porque en otra parte podríamos decir que no creemos en el libre albedrío. Y ahorita vamos a entrar en eso del por qué he puesto aquí que sí creemos, pero tenemos que ver la definición bíblica de lo que es el libre albedrío, es decir, la libertad humana. Y para eso vamos entonces a leer el artículo número 1 del capítulo 9 de nuestra confesión del libre albedrío. No sé si alguien lo tiene allá y me pueda ayudar a leerlo. Amén. Sí, amén. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Amén. Gracias, hermano Boa. Entonces, el artículo 1 del capítulo 9 que vamos a empezar a estudiar dice que Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y poder para actuar por elección propia. En este sentido, es que decimos que sí creemos en el libre albedrío, porque es como si estuviéramos diciendo que es la capacidad que Dios le ha dado al hombre de poder tomar sus propias decisiones. Nosotros no creemos que somos robots, ni somos títeres, somos seres humanos. El Señor nos ha dado esa capacidad, esa libertad natural de poder para actuar en cuanto a ciertas elecciones propias. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a este tema. Y para eso vamos a ver Mateo capítulo 17, versículo 12. Mateo capítulo 17, versículo 12. Amén. La palabra de Dios dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Aquí estamos viendo la decisión y la voluntad que tomaron aquellos hombres que crucificaron a Cristo. Ellos actuaron de acuerdo a la disposición de ¿qué? De sus intenciones. ¿Alguien obligó a estas personas a tratar a Elías como lo trataron o a crucificar a Cristo? ¿Alguien le puso un revólver en la cabeza para que lo hicieran, hermanos? No, ellos lo hicieron porque así querían. Ellos actuaron de acuerdo a su propia voluntad.
Vamos a ver ahora qué dice Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer o también lo puede leer aquí de la pantalla, hermanos. Santiago 1. Es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias, Seyaris. Aquí vemos, hermanos, una respuesta bíblica de por qué decimos que nosotros no somos robots de Dios. Porque lo que pasa cuando le decimos a la otra gente que creemos que el ser humano tiene libre albedrío, pero tiene un libre albedrío solamente para pecar, o creemos en la predestinación, la objeción de la otra persona siempre va a ser, pero entonces ustedes creen que los seres humanos somos robots de Dios. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros tampoco creemos que Dios provoca el pecado en nuestras vidas. ¿Qué dice Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, el ser humano peca, hermano, porque él quiere pecar, porque eso es lo que su voluntad quiere hacer. Nadie lo está coaccionando, nadie lo está obligando a pecar. Él elige pecar por su propia voluntad. Entonces, en este sentido, hermanos, decimos que el hombre tiene libre albedrío, porque es la capacidad natural que el ser humano, que Dios le ha dado al ser humano. Ahora, vamos a ver qué dice Deuteronomios 30, 19. Deuteronomios 30, 19, no sé si esposa puede leerlo. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor estaba diciendo, les dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, vamos a ver qué dice el artículo número 2 de nuestra confesión. Porque en cierto sentido decimos que sí, el hombre tiene libre albedrío porque es una capacidad natural que el Dios le ha dado al ser humano, ¿no es cierto? Porque no somos robots, somos seres humanos. Pero esa voluntad del ser humano ha sido afectada, ¿por qué? Por el pecado. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, fue afectado su voluntad. Y esto ahora toca todo lo que el hombre decide o todo lo que el hombre quiere y su voluntad. Entonces, el artículo 2 de nuestra confesión dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Esta posición del ser humano o esta libertad que tenía el ser humano de escoger lo bueno y lo que agradaba a Dios era algo que solamente podía tener en su estado de inocencia. ¿Cuál es el estado de inocencia del hombre, hermanos? ¿Cuándo fue ese estado? Antes de que pecaran. Exactamente. En el Edén.
antes de que pecara, el hombre se encontraba en un estado de inocencia. Es decir, en este estado él tenía libertad y poder para hacer lo que era bueno. Ahora, evidencia de esto es lo que tenemos por la desobediencia y la instrucción que Dios le daba a Adán. ¿Cierto? Dios le dio a Adán una instrucción. De todo árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol no comerás. Entonces, Dios no hubiera dicho esta orden si Adán no hubiera pecado, porque, Dios no hubiera dado esta orden para que Adán obedeciera, pero Adán pecó. Entonces, si no hubiera mandamiento, no hubiera algo que obedecer. Quizás Adán no hubiera pecado, pero sí hubo un mandamiento en ese tiempo. Dios le dice a Abraham, de todo árbol podrás comer, pero de este árbol no podrás comer. Entonces, vino el mandamiento, pero Adán pecó, Adán desobedeció. Entonces, en su decreto divino, el Señor dijo, va a haber un mandamiento. Por lo que en este estado, Adán y Eva, ellos podían obedecer o podían no obedecer. Podían caer o podían no caer de su estado de inocencia y de perfección en el que se encontraban. Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? Adán y Eva ciertamente cayeron y ciertamente desobedecieron. Ciertamente cayeron y ciertamente desobedecieron. Es importante, hermanos, recordar que Dios, cuando creó al hombre y cuando hizo toda la creación, Él todo lo hizo bueno, agradable y perfecto. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. ¿Alguien puede leerlo, por favor? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Gracias, hermano, a ti. Entonces, Dios no creó al hombre pecador, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo recto, lo hizo perfecto. Pero entonces el hombre fue el que se corrompió. Dios todo lo había hecho ciertamente bueno. Él creó al hombre recto con una voluntad para obedecer o para no obedecer. Pero pasa algo, hermanos. Esta libertad y esta voluntad para obedecer o no obedecer cambia totalmente después de la caída. Aquí es donde los arminianos, hermanos, se pierden porque ellos no saben la diferencia o no hacen diferencia entre lo que le pasó al hombre después de la caída. Para ellos, el hombre sigue siendo el mismo antes o después de la caída. Pero con todos estos estudios que ya hemos venido estudiando y viendo con el tiempo, hermanos, sabemos verdaderamente que algo pasó después de la caída. El hombre cayó de su estado, se rebeló contra Dios, por lo que su mente, sus sentimientos, su voluntad, sus acciones, todo está inclinado ¿a dónde? ¿Hacia el pecado o a Dios? Hacia el pecado, hacia el pecado. Hacia el pecado. Así es, hermanos. Todo nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras acciones, todo está inclinado hacia el pecado, porque el pecado afectó la imagen de Dios en el hombre. Pero los arminianos dicen, no. El hombre tiene la capacidad de obedecer o de no obedecer a Dios. El hombre todavía, aún después de haber caído, tiene la capacidad de buscar a Dios o no buscar a Dios. Por esto va y choca, hermanos, directamente con la doctrina bíblica. Pablo, ¿qué dice Pablo en Romanos? No hay ni siquiera uno, hermanos.
No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por lo que no hay ni siquiera uno bueno. Entonces, esta doctrina arminiana de que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios y de obedecer a Dios cuando él quiere, no la vemos en la Biblia, hermanos. Y es aquí donde nos diferenciamos con ellos, hermanos, porque ellos piensan que sí. Es por eso que todas estas frases se han vuelto populares. Yo, cuando me decidí buscar a Dios, mi vida cambió. Pero sabemos que eso no es bíblico, porque tú no decidiste buscar a Dios. Dios fue el que te buscó a ti. Es como que eso de decidir buscar a Dios es como hace ver a Dios como que Él era el que estaba perdido. No, tú eras el que estaba perdido. Él fue el que te buscó, Él fue el que te encontró a ti, hermano. Hermano Edgardo, perdone. ¿Cómo no, hermano? Es como cuando a veces decimos cuando yo me convertí, cuando yo me convertí, o sea, cuando yo es el yo que me estoy atribuyendo, que yo lo logré por mí mismo, o sea, no es que debemos decir que yo me convertí. Cuando el Señor me llamó a su evangelio, cuando el Señor me escogió para su gloria, pero de que yo me convertí, yo, ¿qué puedo hacer yo? Yo no hice nada, yo creí, el Señor me escogió y bueno, pero es distinto, porque muchos dicen cuando yo me convertí y creo que no es correcto. Exactamente, es que todas estas frases famosas en el mundo evangélico hoy en día vienen de una mente arminiana, de que el hombre sí puede buscar a Dios. ¿Qué escuchamos en los púlpitos? Ven a Dios, busca a Dios, cuando le abrí mi corazón a Dios, cuando decidí buscarle, cuando decidí agradarle, cuando decidí. Entonces, esa forma de pensamiento es una forma de pensamiento arminiana que piensa que el hombre sí tiene libre albedrío para buscar a Dios. Pero la doctrina bíblica dice otra cosa. La doctrina bíblica dice que no podemos buscar a Dios. Tenemos libre albedrío, sí, pero libre albedrío para pecar. Todo lo que vamos a decidir, todo lo que queremos, todo lo que vamos a hacer, va a ser inclinado siempre al pecado. No va a ser para algo bueno, sino para algo malo. Eso es lo que dice la doctrina bíblica, hermanos. Miren lo que dice Génesis 3:6, nuevamente, viendo que Dios había creado todo bueno. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nuevamente, aquí vemos entonces la narrativa de la caída. Este fue el episodio, hermanos, donde el hombre cayó, Adán y Eva cayeron, arrastrando a toda la humanidad consigo, porque eran nuestros representantes. De nuevo, nosotros tenemos que hacer una distinción de antes de la caída y después de la caída, porque después de la caída, el pecado entró en el hombre, producto de su desobediencia. Y ese pecado, hermanos, cambió y afectó al hombre en su totalidad. Es por eso que sostenemos la doctrina de depravación total, que todo dentro del hombre está totalmente depravado. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestra voluntad, todo se inclina siempre hacia el pecado. Ahora, vamos a ver el artículo número 3. Ahora, no piense que vamos a la ligera, hermanos, no piense que vamos rápido, simplemente es como un pantallazo para tener una idea de lo que estamos hablando, el libre albedrío, pero aquí en este artículo nos vamos a quedar ahora más tiempo. Vamos también a ver un video, hermanos, que tengo que para ustedes, para entender un poco más este tema del libre albedrío. Recuerden que el artículo 2 decía, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero este estado era inestable y podía caer de dicho estado. Y sabemos que ciertamente el hombre cayó de este estado, ¿verdad? Porque desobedeció. Pero vamos a ver lo que dice el artículo 3.
El artículo 3 dice, hermanos, el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. De nuevo, el hombre, por su caída en este estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Hermanos, los arminianos dicen que a pesar de haber sido afectados por el pecado, tenemos aún la capacidad para buscar y obedecer a Dios. Hay una frase que muchos hemos escuchado, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. ¿Qué dice esa frase? ¿Qué habla esa frase? ¿Toca o no esa frase este tema del libre albedrío? Si lo toca, ¿verdad? Esta frase habla del libre albedrío. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, en parte esta frase es verdad. Tú puedes hacer lo que te da la gana, es cierto, pero lo que tú quieres hacer siempre te va a llevar ¿a qué? ¿A Dios o al pecado? Al pecado. Te va a llevar al pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido corrompidos por el pecado después de la caída. Ahora, esta frase, esta expresión de yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, siempre es como un acto de soberbia y de rebeldía, ¿verdad? Cuando los jóvenes, los niños están rebeldes, tú le dices algo, ellos dicen, no, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Esto está expresando simplemente rebeldía y soberbia. Yo no quiero que nadie me gobierne, yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero hay que hacer una distinción importante, hermanos, cuando hablamos de libre albedrío. Presta atención. Cuando hablamos de libre albedrío, hermanos, yo no estoy hablando ni queremos hablar de decisiones naturales. ¿Cuáles son estas decisiones naturales? Bueno, yo no estoy hablando, hermanos, de la decisión de, bueno, ¿qué quiero almorzar ahora? ¿Poroto o lenteja? Mañana, lunes, ¿quiero ir a trabajar o no quiero ir a trabajar? ¿Voy o no voy? ¿Qué quiero de postre? ¿Un helado o un queque? No, hermano, no estamos hablando de ese tipo de decisiones en cuanto al libre albedrío. Estamos hablando exclusivamente de la salvación y de un nivel espiritual. Cuando los reformadores trataron este tema, se refirieron exclusivamente a la salvación, de si el hombre podía o no salvarse, de si el hombre podía obedecer o no podía obedecer para salvación. Ellos no estaban tratando este tema de que, voy al mall o no voy al mall, voy a Chorrera o no voy a Chorrera, voy a la tienda o no voy a la tienda. No están hablando de este tipo de decisiones, hermanos. Ellos se centraron específicamente en la decisión de ¿puede el hombre obedecer a Dios o no puede obedecer a Dios? Es por eso que nuestra confesión dice que ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Es por eso que si nos preguntan en este sentido, hermanos, de que si el hombre tiene libre albedrío, primero tendríamos que preguntar a la persona, bueno, ¿para ti qué es libre albedrío? Si ellos dicen, bueno, para mí el libre albedrío es que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios, o de obedecer a Dios, o de cumplir lo que Él manda, mi respuesta sería no. El hombre, en este sentido, no tiene el libre albedrío. ¿Por qué? Porque la palabra declara que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y no hay ni siquiera uno. ¿Me están entendiendo, hermanos, hasta aquí? ¿Sí? Amén. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Amén. ¿Comentario? Amén. Ahora, vamos a ver si verdaderamente el hombre
es esclavo o libre del pecado para obedecer a Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a este tema. Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 16. Si alguien lo puede leer, hermanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Amén. Gracias, hermanos. Un saludo a los hermanos que se están conectando, a los amigos que se conectan a esta hora también. Bienvenidos. Bueno, seguimos. Romanos 6, 16. Aquí estamos viendo, hermanos, que no podemos ser esclavos y a la vez libres. O somos esclavos o somos libres. Pablo está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, tenemos que saber, hermanos, que somos esclavos o libres. No podemos ser las dos. Pero miren qué dice Romanos 6:20. Ahí mismo, Romanos 6:20. Pablo dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Aquí esta justicia, estamos hablando de la justificación, del ser hecho justo por Cristo. Pablo está diciendo, en otras palabras, que cuando el hombre es esclavo del pecado, era libre de la justicia de Cristo, es decir, no la tenía. Eres libre de esa justicia, no la tienes. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. Entonces esto contradice esa forma de pensamiento de que sí podemos agradar y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si somos esclavos del pecado, hermanos, ciertamente no podemos. No somos libres para hacer eso. Ahora, muchos dicen, este tema del libre albedrío solamente lo trató Pablo en sus cartas de Romanos, Efesios, pero ¿qué dice Cristo o qué dijo Cristo acerca de este tema? Por lo tanto, vamos a Juan capítulo 8, versículo del 31 al 34. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 34. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Amén. Gracias, hermana Michelle. Entonces, ¿qué dijo Jesús acerca de este tema de libre albedrío, hermanos? ¿No eran libres ya ellos para poder tomar sus propias decisiones y elegir con su propia voluntad? Miren lo que dice Cristo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, él le dice, conoceréis la verdad, y la verdad os ¿qué? Os hará libres. No se puede hacer libre a alguien que ya es libre. Si la verdad te va a hacer libre, eso te dice que entonces, ¿eres qué? Eres esclavo. Eres esclavo, no eres libre. Pero miren la respuesta arminiana de los líderes religiosos de ese tiempo en cuanto al pecado. ¿Qué dicen ellos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
Miren esta soberbia, y ellos, hermanos, verdaderamente estaban ciegos. Ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Pero ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Ellos habían sido esclavos de los egipcios, de los persas, habían sido esclavos de griegos también, y aún en ese momento eran esclavos ¿de quién? Eran esclavos de los romanos. Los romanos eran quienes lideraban en ese momento y estaban bajo el yugo romano también. Pero ellos se jactan y dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Y Jesús le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hermanos, no necesitamos otro libro para responder o para ver este tema del libre albedrío. La misma palabra, la misma Biblia responde acerca de este tema. De que si somos verdaderamente libres para buscar a Dios o no. Tenemos verdaderamente esta libertad de querer levantarnos un día y decir, desde hoy voy a ser cristiano. Desde hoy voy a obedecer a Dios. Desde hoy voy a hacer lo que Dios requiere de mí. No, hermanos, no tenemos esta libertad de querer buscar a Dios. Tiene primero que pasar un milagro en nuestro corazón. Primero necesitamos que nuestro corazón sea regenerado. Necesitamos nacer de nuevo, como dice la Escritura, para entonces obedecer a Dios. No, tengo una pregunta. Pastor. Sí, solo quiero dar una observación. Que, por ejemplo, las personas que entran a los lugares para los drogadictos, que se meten a los campamentos, se meten a hogares CREA para limpiarse de la droga. Si ellos en ese campamento Dios no los toca, Dios no los regenera, ellos salen a los 6, 8 meses y que ya están limpios. Pero un mes después de estar en las calles nuevamente caen en droga. Entonces, ellos siguen siendo esclavos del pecado, a pesar que tuvieron 8 meses, 6 meses o hasta un año supuestamente regenerándose en un campamento. Pero si Cristo no los tocó, si Cristo no los regeneró el corazón de ellos siguen siendo esclavos del pecado. Gracias, hermano. Así es, pastor. Inclusive, alguien podrá objetar o decir en cuanto a ese comentario de, no, mira, pero es que hay testimonio de personas que verdaderamente han dejado el vicio para siempre. Ellas sí, ya llevan 5, 10, 20 años y lo dejaron. Sí, pero aunque dejó ese vicio, ese pecado, sigue siendo esclavo de otro tipo de pecado. Porque no ha sido regenerado por la palabra de Dios, no ha nacido de nuevo en el evangelio. Entonces sigue siendo solamente esclavo, solamente que un pecado diferente. ¿Sara? Sí. Leyendo estos versículos también se cae este argumento que usan muchos cristianos, entre comillas, que dicen, yo sí fui libre por Cristo, pero peco. Ok. Con entrar a un lugar y no decir buenos días, estamos pecando. Estamos pecando porque no tenemos no tenemos la educación de decir a las personas buenos días, buenas tardes, espero que se encuentre bien. Pero si yo uso ese tipo de argumento de que nuestra naturaleza es pecaminosa y vivo en un pecado, está clarito en el versículo, en estos versículos. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. No eres esclavo de Cristo, eres esclavo del pecado. Porque si realmente fuimos libres en Cristo, todo lo que nosotros vamos a hacer es agradarle al Rey. Pero si uso esos argumentos de que voy a pecar porque por mi naturaleza y por esto mientras tanto, entonces me estoy comportando como el 24. No eres esclavo de Cristo, eres esclavo del pecado. Y qué bueno verlo ahorita que estamos tocando el punto del libre albedrío, porque es triste decir ese tipo de argumentos de que soy hijo de Dios, pero
estoy practicando algún pecado. El 34, no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del pecado. Entonces, quería saber si estoy en lo correcto en cuanto a este argumento, si se cae por completo o no. El argumento de... Estoy en la carne, así que mientras tanto pueden pasar muchas cosas. Ah, ok, ya entendí. El argumento de tolerar el pecado. Exactamente. Como cristianos no podemos tolerar el pecado. Y muchos usan estas doctrinas de la gracia, doctrinas de la salvación que no se pierde y todo eso para tolerar el pecado. Ellos dicen, bueno, como la palabra dice y como Pablo dice que lastimosamente aún estamos en este cuerpo de pecado, en la carne, vamos a pecar. Lo que es cierto, pero entonces esas personas llevan esa verdad a tolerarla. Bueno, vamos a pecar de todas maneras, así que voy a insistir en el pecado. No. Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra, el evangelio es claro. Dios en su mandamiento es claro. Él no quiere que pequemos. Pero si pecamos, si llegamos a caer en pecado, porque aún estamos en este cuerpo de carne, ya sea en una mentira, el pecado que sea, Juan dice, quiero que sepáis que también tenemos abogado para con el Padre y que si confesamos nuestro pecado ante Él, Él es fiel y justo para perdonar. Pero el decreto y la regla de Dios, la palabra y la ley de Dios es clara. Estas cosas he escrito para que no pequéis. No podemos tolerar el pecado, ni podemos vivir pensando que sí, puedo pecar lunes, martes no, miércoles, jueves no, domingo no, lunes sí. No, no podemos tolerar el pecado y nuestra misión es no pecar. Ese es el estándar, no pecar como cristiano, ¿verdad? Porque no queremos desagradar a nuestro Señor, no queremos contristar al Espíritu Santo, no queremos manchar nuestra comunión con el Señor. ¿Sí? Sí. Hermano Edgardo, Ajá. quería hacer otro aporte. Qué bueno que estamos estudiando este punto de libre albedrío y cómo podemos tener la certeza y la confianza en la palabra de Dios que vemos. Hay muchas personas, líderes incluso, que se oponen al apóstol Pablo por la forma en que él enseñó en todas sus cartas. Si bien es cierto, la doctrina de Pablo es una de las doctrinas más poderosas en cuanto a la reforma de la iglesia. Y si vemos lo que estamos estudiando ahora mismo, el Señor Jesús, él está siguiendo lo que el Señor Jesús enseñó, porque él es escogido por el Señor Jesús y el Señor Jesús lo capacitó. El Señor Jesús está afirmando Pablo está afirmando lo que el Señor Jesús había establecido ya en cuanto al libre albedrío. Entonces, hay muchos que no aceptan la doctrina de Pablo porque pretenden creer que Pablo fue muy duro, enfático en cuanto a la reforma, pero ya lo estamos viendo clarito, que habían judíos que no estaban claros en la doctrina en cuanto a la reforma. Y me reí un poco cuando usted dijo los arminianos, los judíos arminianos, porque se lo puso a ellos mismos como si fueran arminianos. Y es verdad, porque, o sea, si estudiamos a profundidad nos damos cuenta que no es que ahora lo estamos viendo en pleno siglo XXI, que tiene un auge el arminianismo, porque hoy mismo escuchamos a predicadores diciendo, tú tienes la libertad de aceptar o no aceptar a Dios. Y me duele, le voy a decir por qué me duele, porque ahora que lo aprendí, y gloria a Dios por estos estudios, que puedo abrir mis ojos, gloria al Señor primero que nada y a ustedes, hermanos, que nos enseñan. ¿Cómo puedo yo decir que yo puedo aceptar o no a Dios cuando verdaderamente lo que estoy haciendo es que la persona se pierda? La persona se va a perder porque no tiene la capacidad de aceptar a Dios, no lo puede hacer, al menos que Dios haga una obra en esa persona. Entonces me duele hoy día ver que eso se siga practicando en pleno siglo XXI, como aquellos judíos que todavía decían, pero nosotros no hemos sido esclavos de nadie, cuando ellos eran esclavos de Roma. Ellos sabían de quién eran esclavos. Y hoy día creo que el hombre entiende el mensaje clarito que es esclavo del pecado, pero los predicadores pecamos aún más en decirle
tú tienes la facultad de decidir o no decidir. Es triste, hermano, y lamentable. Y que Dios me ayude a mí y que nos ayude a todos a no caer en ese error de aquí en adelante. Que el Señor nos ayude, hermano. Así es, hermanos. Es como usted dice, ¿no? Como que se contradicen, porque si usted le dices a una persona hoy en día arminiana, ¿verdad? Tú le dices, ¿tú crees verdaderamente que el hombre está muerto en sus delitos y pecados? Él te va a decir que sí. Pero si tú le preguntas, ¿y tú también crees que el hombre puede buscar a Dios? Él también te va a decir sí. Pero es una contradicción, hermano. Porque si está muerto en delitos y pecados, jamás va a poder buscar a Dios. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede hacer nada. Y como usted dice, hermano, en cuanto a esa idea como arminiana que pareciera que estuviera ya desde ese tiempo, un teólogo dice que todos nacimos arminianos. y después entonces llegamos a esta verdad. Pero es que en cierta parte es cierto, porque el pensamiento humano es, tengo que hacer algo para ganarme la salvación, o yo puedo ganarme la salvación por mi propia cuenta, y no aceptamos que es por gracia y por misericordia. Hermana Querube. Dios bendiga, buenas tardes. En cuanto al tema del libre albedrío, me cuesta. El creyente hoy día cree que tiene una licencia para pecar, ya que ha sido escogido, se siente escogido, tengo la licencia, peco normalmente, hiero a Dios, hiero al Espíritu Santo, hiero a la iglesia, hiero a mi familia y vivo el pecado. ¿Por qué? Porque es como dijo usted, se contradicen. Dicen ser arminianos, pero practican el pecado. Entonces, claro está en la palabra que dice, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en Cristo, somos discípulos de él. Y si somos discípulos de él, tenemos el discernimiento en nuestro corazón de saber qué es malo y bueno. ¿Cómo es posible que yo, siendo creyente, sé que robar es malo, pero sin embargo voy a robar? Y después, ay, Señor, perdóname, no lo hago más, pero lo gocé. Pero ¿qué pasa cuando un creyente se cree arminiano, pero vive el pecado? Quiere decir que es esclavo del pecado y tiene un serio problema delante del Señor. Así es. Porque se contradice. Soy cristiano, soy arminiano, creo en la palabra de Dios, pero me gusta practicar el pecado, es sabroso vivir el pecado. ¿Por qué? Porque no estás conectado espiritualmente con el Señor. Cuando no estamos conectados espiritualmente con el Señor, no permanecemos en Él y vivimos el pecado porque es sabroso cuando estamos viviéndolo. Y después decimos, bueno, Dios perdóname, y ya se quedó ahí, pero y todo lo que hirió, todo lo que dañó, ¿dónde queda? Entonces, practiquemos de verdad, permanecer en Cristo. Y si sabemos lo que es malo, no hacerlo. Tenemos ya una meta que es la senda, la casa celestial. Pero ¿por qué en ese camino a la casa celestial me gusta este mango, voy a cogerlo? Pero no es mío. No debo desviarme ni a izquierda ni a derecha. Si de verdad me considero arminiano, creyente, debo de tratar, no de que voy a hacerlo perfecto, pero debo de tratar de no practicar lo malo. Porque todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, sabemos qué es malo y qué es bueno. Y dice la palabra que si lo hacemos no es pecado. Y si es pecado es porque lo estamos practicando. Así que buena palabra, la he entendido. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Por ahí creo que quiso decir que si verdad nos consideramos calvinistas, pero no arminianos, pero le entendimos, hermana, no se preocupe, lo que usted quiso decir. Y es cierto, y es por eso que Pablo... Disculpe, hermano, calvinista. No se preocupe, hermana, le entendimos perfectamente. Y es cierto, y es lo que Pablo dice, examinémonos a nosotros mismos. Cada uno sabe su propia mente si verdaderamente usted está evitando pecar a toda costa o usted está tolerando el pecado.
Entonces examínese usted y vaya con Dios en oración. Y si usted tiene esa forma de pensamiento de que voy a pecar y después pido perdón, entonces usted está tolerando el pecado, es un pecado ya y tiene que arrepentirse. Entonces es importante lo que usted dice, hermana. Creo que la hermana Inés, ¿usted quiere comentar algo, hermana? Sí, hermano. Amén. Hermano, ¿me escucha? Ajá. Sí, hermana, adelante. Bueno, mire, yo también soy la que tampoco estoy de acuerdo de que es como la palabra, si estoy pecando, pecando y pecando, me llevan al grupo de diaconado y sigo pecando porque la palabra dice, así como usted dijo, que tenemos un abogado, ¿verdad? Que nos escucha, que yo peco y voy de nuevo y peco y sigo con lo mismo, como dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace pecado. Y yo era una, no sé si los hermanos, el hermano pastor sabe, de cuando fui diaconisa, yo era la que me ponía siempre por esa partecita ahí, pero no caía bien porque siempre daba la contra, que no estoy de acuerdo, porque como es fácil, siempre nos llevan ahí, voy a pecar, y Dios me perdona, y yo no estoy de acuerdo con eso. Y me ha gustado ese tema que usted está tocando porque nosotros debemos saber que el pecado es malo, por muy mínimo que sea para nosotros, pero para Dios todo es igual. Bendición. Exacto, hermana. Gracias por su comentario. Es cierto, la mente del cristiano debe ser, no voy a pecar, pero si caigo, entonces tengo abogado con el Padre. Pero si mi pensamiento y mi mente es, voy a pecar y después pido perdón, sigo pecando y después pido perdón, entonces ese pensamiento no es cristiano y usted quizás todavía no ha conocido a Dios, no ha conocido el Evangelio. Así es sencillo, hermano. Gracias por sus participaciones, hermano. Muy interesante la plática, la tertulia. El día. Hermanos, ¿qué dice Efesios 2.1? Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el tema del libre albedrío no es un tema fácil, hermanos. Quizás ahora nosotros que estamos aquí lo estamos escuchando, nos estamos riendo, estamos pasando un buen tiempo porque entendemos la doctrina. Pero si usted, hermano, le dice a otra persona, aún así se considera evangélico o protestante, y tú le dices a esa persona, mira, tú o el pecador no puede hacer nada para buscar a Dios. Todo lo que él hace es pecado. Necesita la gracia del Espíritu, necesita misericordia de Dios para proceder a salvación. Mano, esto es una doctrina difícil. Es una doctrina que cuesta, que vence todo orgullo. Y para otras personas, hermano, esta doctrina del libre albedrío es como una garnatada en la cara, hermano. Porque ellos te van a decir, ¿qué tú estás hablando? Eso nunca me lo enseñaron, eso nunca lo he visto. Porque la doctrina y la enseñanza popular es que yo tengo la decisión en mí para un día seguir a Cristo. Pero no, tú no tienes esa decisión. Es verdad, tú puedes hacer todo lo que te da la gana, pero todo lo que vas a hacer va a ser siempre escoger el pecado. Nunca vas a escoger a Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Pablo dice también, no hay ni siquiera uno bueno. También dice, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo también dice, eres esclavo del pecado. Necesitas nacer de nuevo. Bien, vamos ahora, hermanos, a pasar a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Dice, dele hija. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Gracias, hermanita. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14.
¿Qué dice Pablo aquí? Es importante, hermano, lo que Pablo está diciendo. Y miren esta verdad bíblica. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Embotó significa causar hinchazón, congestión, pesadez, que no pudieron verlo, hermanos. Y aquí estamos viendo la capacidad espiritual de los cristianos de poder ver las cosas espirituales. Aquel que no está en Cristo, hermanos, esa persona es como si tuviera un velo en los ojos. Hermanos, si le ponemos un foco en la cara a alguien que es ciego, ¿va a ver la luz? No. No, hermano, no la va a poder ver porque es ciego. Tú le puedes decir, oye, mira, te estoy alumbrando, pero él nunca va a ver esa luz. Hermano, el pecador está ciego y no puede ver la luz del evangelio. Tú le puedes señalar con el dedo, pero mira lo que dice aquí. Cristo murió por nuestros pecados, pero él no va a ver esa verdad espiritualmente, hermanos. Él no la va a ver. Él está ciego. Tiene que ocurrir un milagro sobrenatural para que él pueda entender el evangelio y pueda ver la verdad de Dios. Por lo tanto, hermanos, tú le puedes señalar con un piloto fosforescente. Mira lo que dice aquí en la palabra. ¿Cómo no te puedes maravillar? ¿Cómo no puedes saltar de alegría por el evangelio de Cristo? Él simplemente no va a ver esa verdad, hermanos. Él no la va a entender. Él va a tener un velo espiritual que no va a poder verla hasta el día que el Señor, por su misericordia, decide quitar ese velo de su vida. Entonces es una doctrina difícil, hermanos, pero es una doctrina bíblica. La doctrina está ahí, difícil de aceptar, pero recuerden que nosotros no somos los soberanos, sino es Dios. Es Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios 4, 3, 4, hablando del mismo tema. 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El Dios de este siglo, hermanos, Dios aquí en minúscula, hablando del diablo, ha cegado el entendimiento de ¿quién? ¿De los cristianos? De los incrédulos. De los incrédulos, no de los cristianos, hermanos. Nosotros podemos ver la verdad de Cristo, nosotros podemos ver el evangelio, entenderlo, gozarnos con el evangelio, con las buenas nuevas, pero al oír de los incrédulos, el mensaje del evangelio no suena como buenas nuevas, hermanos. No suena como algo de que alegrarse. ¿Por qué? Porque su entendimiento ha sido cegado. Ha sido cegado. Ahora, hermanos, voy a ponerles un video para entender un poco más este tema del libre albedrío. Este es un video por el pastor Sugel Michelén, que habla de este tema de libre albedrío. Déjenme ponérselo aquí, poner el audio.
Cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, porque si no, eso puede ser muy confuso. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. O sea, el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que le envió no le trajera. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. El problema que tiende a confundir es que unos 100 años más tarde, cuando se escribieron las grandes confesiones como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de Londres de 1689, el concepto del libre albedrío con el que ellos estaban funcionando era diferente. Ellos usaban la expresión libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión eminentemente calvinista, dice claramente que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. ¿A qué se referían ellos? A que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidad moral. O sea que tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre el libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre es un esclavo del pecado, y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Ahora, si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando, si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta es sí, el hombre tiene libre albedrío, porque el hombre no es un títere, el hombre es un ser humano, el hombre tiene voluntad. El problema es que la voluntad del hombre está dañada por causa de la caída. Podemos ilustrarlo de esta manera. Si yo pongo a escoger libremente a un buitre y a una paloma la comida que quiere comer, y pongo delante del buitre alpiste y carroña, y pongo delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre libremente va a escoger la carroña. La paloma libremente va a escoger el alpiste, porque es parte de su naturaleza. Para yo hacer que la carroña, que el buitre, escoja el alpiste en vez de la carroña, tengo que palomizar su naturaleza. Yo tendría que cambiar su naturaleza. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Él cambia la naturaleza humana, hace una transformación, no que la cambie, es una transformación en la naturaleza humana, de tal manera que yo libremente escojo a Cristo. No fue obligado, fue libremente, pero ya Dios había hecho una obra previa en mí. Bueno, hermano, yo creo que ya vamos a terminar la clase. Yo creo que ya se entendió. Una maravillosa explicación, hermanos, del pastor Subel Michelén en cuanto al libre albedrío. Si quieres, voy a pasar el link de una vez antes de que se me olvide al grupo de Éxodo, para que lo puedan ver también más adelante, si gustan, puedan verlo de nuevo. Ya acabo de mandar el link ahí, de cómo le explica este libre albedrío. Él dice que han habido siempre dos connotaciones en cuanto a este tema, y es lo que estábamos viendo desde un principio. Le estaba preguntando a mi esposa, y ella todavía le cuesta un poco entenderlo, y a mí me costó también mucho al principio entenderlo. Por lo que ahora, antes de cerrar, vamos a hacer nuevamente las aclaraciones de ambas connotaciones, de por qué decimos que
sí tenemos libre albedrío, pero en otra parte decimos que no tenemos libre albedrío. En caso tal, todavía usted, hermano, también le está costando un poco entender estos conceptos, pero es sumamente importante, hermanos, es sumamente importante. Pastor. Sí, nada más no sé si estoy equivocado. Si estoy equivocado, me corrige. El hombre tiene en estas dos connotaciones, ejerce el libre albedrío en lo moral, pero no lo puede ejercer en lo espiritual para escoger a Dios como Salvador. Ahí estoy claro. La pregunta también mía es, he entendido en los estudios que hemos dado de confesión de fe, que a pesar que el hombre en lo moral escoge el bien y el mal, aunque él escoja el bien y el mal, nunca va a agradar a Dios en lo que escoja. Correcto, hasta que sea nacido de nuevo. Amén. Bueno. Hasta que sea nacido de nuevo. Es correcto. Hermanos, la gente de nuestro tiempo no se siente inclinada a este tipo de reflexiones teológicas, hermanos. Esto ellos lo ven como algo no importante. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas en su vida le han preguntado, oye, explícame acerca de la predestinación o el libre albedrío? Ni siquiera en la iglesia, hermano. Ni siquiera en la iglesia le tomamos esta importancia. Vemos esto como algo no importante. ¿De qué importa qué es lo que yo pienso de si el hombre tiene libre albedrío o no? Es cierto, hermano, nadie lo para usted en la calle ni en la iglesia. Oye, ¿qué tú piensas del libre albedrío? No, hermanos, estos son temas que no tienen importancia hoy en día. Pero, para las mentes teológicas más grandes de la historia y de la iglesia, como Lutero, Calvino, aquellos hombres que por la gracia de Dios han aportado mucho al cristianismo, la respuesta que el individuo diera acerca del libre albedrío o la predestinación determinaba si esa persona comprendía o no el evangelio. Esto es algo serio, hermano. Ellos veían esto algo como muy serio. La respuesta que las personas daban acerca del libre albedrío servía para saber si esta persona verdaderamente comprendía o no el evangelio. ¿Por qué es importante? Bueno, ya estamos hablando de la salvación, hermanos. Si no se comprende el evangelio, no se comprende o no se puede ser salvo. Tenemos que comprender el evangelio correctamente para comprender la salvación. Porque ahora que estamos viendo esto a la luz de la Biblia, hermanos, si alguien dice, sí, yo puedo ir a Dios cuando yo quiera, yo tengo la capacidad de ir a Dios o de obedecer a Dios cuando yo quiera, entonces yo puedo ver que en esa persona ella no ha comprendido el evangelio todavía. No se ha dado cuenta que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nadie viene al Padre al menos que el Padre no lo trajere. Entonces esa persona, hermano, puede tener 10, 20 años en la iglesia, pero lastimosamente no ha comprendido el evangelio. Ocurrió algo, hermanos, en la historia que fue de ahí donde salió toda esta polémica y es por eso que la confesión en uno de sus capítulos trata este tema porque es importante en cuanto al libre albedrío. Y esta controversia ocurrió entre alguien llamado Agustín de Hipona y otra persona llamada Pelagio. Vamos a ver un poquito de historia ahorita, hermanos. Agustín de Hipona, quien era un sacerdote católico, pero que aportó mucho a los cristianos, a la fe cristiana, y que era el escritor favorito de muchos de los reformadores como Lutero y Calvino. Ellos les gustaba mucho la obra de Agustín, porque el pensamiento agustiniano era un pensamiento bíblico totalmente diferente al de esa época. Miren cómo salió el debate, hermanos. Agustín, en una de sus oraciones públicas, cuando iba a decir una oración pública, Pelagio estaba entre el público escuchando, pero a Pelagio no le gustó una frase que dijo Agustín en esa oración.
lo incomodó totalmente, que él dijo, esto no puede ser. ¿Y cuál fue esa frase? Agustín dijo en esta oración pública lo siguiente: oh Dios, manda lo que sea tu voluntad, pero concede lo que mandas. ¿Entendieron, hermanos? De nuevo, él dijo, oh Dios, manda lo que sea tu voluntad, pero concédenos lo que mandas. Es decir, si Dios esperaba algo de él, él tenía que conceder, es decir, Dios tenía que conceder lo que él esperaba. De nuevo, si Dios espera algo de mí, Dios tiene que darme eso que él espera que yo le dé. Porque no puede. Pero esto a Pelagio, hermanos, le rompió la cabeza y se fue bravo, y es entonces donde él empieza a confrontar esta doctrina. La piedra angular de la teología de Pelagio era el libre albedrío, el libre absoluto. Pelagio decía que el hombre puede escoger pecar o puede escoger no pecar. Ahora, esta verdad fue verdad solamente en el Edén. Esta capacidad la tenía solamente Adán y Eva, de poder pecar o de poder no pecar. Pero después de la caída, esta verdad fue trastornada por el pecado. Ahora, después de la caída, el hombre no puede no pecar. Yo sé que suena como un trabalengua, hermano, pero trate de prestarle atención para que lo entienda. Después de la caída, el hombre no puede no pecar. Es decir, es un esclavo del pecado. Siempre va a pecar. Entonces, lo que decía Pelagio era, el hombre tiene la capacidad en absoluto, en cualquier momento, para hacer el bien o el mal. Él decía, si no pudiéramos guardar todos los mandamientos de Dios, no sería justo de su parte exigir su cumplimiento perfecto por parte de los hombres. Pero esto no es lo que dice la verdad bíblica, hermano. Agustín comprendía la naturaleza depravada del ser humano. Es por eso que él decía, Dios, manda lo que tú quieres, pero concédenos hacer lo que tú mandas. Porque Amén. Él sabía que yo en el pecado no puedo hacer algo para agradar al Señor. Él comprendía esta verdad. Ahora, hermanos, miren lo que dice. Aquí tengo una imagen. No sé, la calidad no estaba muy bien, pero ojalá puedan leerla, hermanos. Esto nos va a ayudar a comprender el estado del hombre o el libre albedrío del hombre desde antes de la caída, después de la caída, cuando somos regenerados y en la glorificación, cuando estamos en el cielo. Por ejemplo, miren el primero. Dice, Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos, aquí dice la definición, Adán y Eva podían pecar o podían no pecar. Eran libres de decidir obedecer o buscar a Dios o no hacerlo. Pero decidieron que no obedecer a Dios. Ellos tenían esta facultad. ¿Por qué? Porque cuando ellos habían sido creados, Dios todo lo había creado bueno y perfecto. Pero ¿qué pasó después de la caída? Tenemos la depravación total o depravación radical. Leemos la segunda columna. Luego de la caída, el hombre ahora es esclavo del pecado. No puede no pecar. No puede obedecer a Dios ni buscarle. Es decir, siempre va a estar pecando. El hombre no puede no pecar. ¿Por qué? Porque el pecado entró en nuestra naturaleza y todo nuestro cuerpo fue totalmente afectado por el pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor salva a alguien? Cuando ocurre una regeneración, cuando la persona nace de nuevo. La tercera columna, regeneración en Cristo. Cuando el hombre es regenerado por Dios, recién allí puede no pecar. Ahora el hombre sí puede obedecer a Dios y buscarle. Pero abajo entre paréntesis dice, todavía puede pecar. Esto no significa una licencia de que así, dale, todavía puedes pecar. Está bien, no. Significa solamente que podemos caer lastimosamente
por nuestra carne, por nuestra naturaleza, aún en el pecado. Y es por eso que Juan dice, si alguien peca, abogado tenemos para con el Padre. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar en el estado de la glorificación? Ya cuando estemos, es decir, en el cielo. Entonces, en la eternidad con Dios, el hombre no pecará. Nunca más. Ya no es que podemos o no podemos. No, hermano. En la glorificación ya no podemos pecar. Y nunca más lo haremos. Y gloria a Dios por eso. Así que esta imagen, hermanos, espero que haya aclarado un poquito esas facultades que el hombre tenía antes, durante y después de la caída. Y cómo será nuestro estado. Entonces, el incrédulo, hermanos, el incrédulo, el que no es cristiano hoy en día, ¿está en cuál columna? En la segunda. En la segunda columna, que dice, él no puede no pecar. Es decir, siempre va a estar pecando. ¿Por qué? La palabra ya la leímos, vimos muchos versículos donde el mismo Cristo dice, ustedes son esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero usted y yo, que hemos sido salvados por la gracia de Dios, por fe en ese sacrificio de Cristo en la cruz, ¿estamos en cuál columna? En la tercera. En la tercera columna, donde ahora el hombre puede no pecar. El hombre puede no pecar. Cuando tenemos la tentación, hermanos, tenemos ahora la facultad como cristianos de decidir no pecar. ¿Por qué? Porque yo sé que el pecado sería como abofetear a mi Salvador una vez más en el rostro. Sería como escupir a mi Salvador nuevamente. No podemos hacer eso, hermano, como cristianos. Entonces ahora tenemos esta libertad de agradar a Dios, de buscar obedecer a Dios. Una libertad que no tiene el inconverso, porque es esclavo del pecado. Ahora, todos los santos que han muerto, hermanos, y ya están con Dios, ¿en qué columna están? En la última. En la última. Ellos ya no pecan, no pecarán más. Están con Dios en el estado de glorificación. ¿Se entendió esto, hermano, un poquito? Ahora sí. A ver. Voy a ver si ahora también más tarde puedo mandar esta imagen en el grupo, hermanos, para que la tengan allá. Amén, gloria a Dios. Que yo sé que sí, que va a ser de gran ayuda. Una pregunta, esa imagen tiene, o sea, lo que están explicando ahí, tiene, por ejemplo, nosotros reconocemos que las 5 solas, los 5 puntos y esto y todo, pero ¿hay alguna manera de que pueda reducir todo lo que hay ahí, pues, en una sola palabra? Sí, podemos reducir eso en la explicación que está dando el pastor Sugel, de las dos connotaciones. Dos connotaciones. De las dos connotaciones, es decir, las dos connotaciones son como dos significados del libre albedrío. Ya voy a, estoy para terminar aquí, hermanos, para solamente cerrar todo. Me gustaría solamente recordar las dos connotaciones que ahora tenemos como libre albedrío. Si les cuesta entenderlo, hermanos, algo bueno sería escribirlo y leer las oraciones una y otra vez, o ver el video que acabo de mandar también, para poder entenderlo, hermano, y que esto pueda ser un concepto claro en nuestra mente. ¿Por qué? Porque verdaderamente esto depende si entendemos o no el evangelio, hermanos. Amén. Entonces, las dos connotaciones son, si la pregunta es, ¿puede el hombre en su capacidad natural buscar a Dios sin haber sido regenerado? Nuestra respuesta sería no, no puede. En ese sentido, no creemos en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que somos esclavos del pecado. Pero la otra connotación es, Dios en la predestinación exime al hombre de cualquier responsabilidad humana. Decimos no. En este sentido, sí tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque somos agentes libres de decidir.
No somos robots, hermanos. Dios en la predestinación exime al hombre de toda responsabilidad. No. La respuesta sería no, hermano. No lo exime. Porque aún tenemos esta responsabilidad. Tenemos este libre albedrío. Porque no somos robots. Y esto es un tema, hermanos, que no sé si se acuerdan, pero ya también hemos visto en otros capítulos anteriores de la confesión, de que la providencia y la predestinación y los decretos de Dios van de la mano ¿con qué? Con la responsabilidad del hombre. Ahora, eso es algo que no entendemos, hermanos, pero es una verdad bíblica. El hombre es responsable de sus acciones, porque si no somos responsables de nuestras acciones, entonces, ¿a quién culpamos? A Dios. ¿Puedo culpar a Dios de mi pecado? Tú me hiciste pecar. Tú me creaste y me predestinaste para pecar. Entonces ahí entra otro punto, hermanos, otro debate en la teología que se trata acerca de la doble predestinación. Que dice que Dios predestinó a cierto grupo para salvación, pero que a otro grupo lo predestinó para condenación. Bueno, específicamente en este punto, lo que creemos como iglesia, y vamos a verlo más adelante, es que creemos solamente en una predestinación, que es la predestinación de los salvos. Nosotros no creemos que Dios haya predestinado a otras personas para condenación, sino que Dios simplemente dejó a estas personas en su pecado libres y ellos, por su naturaleza, decidieron por su propia voluntad el pecado y todo lo que desagrada a Dios. Entonces, específicamente, hermanos, nosotros no creemos en esa doble predestinación, sino solamente en la predestinación de los escogidos. Y aquellos que no son salvos, no significa que Dios los predestinó para condenación, sino que los dejó libremente en su voluntad de hacer lo que ellos quisieran, pero en su voluntad depravada, ellos obviamente están inclinados al pecado, en desobedecer a Dios. Amén. Ahora, esto es un tema, hermanos, que más adelante podemos sentar, tomar un café y hablar de todos estos temas teológicos, ¿no? Que son interesantes, son buenos hacernos todo este tipo de preguntas porque ayudan a cimentar la doctrina y la verdad de Dios en nuestra mente, hermanos. Entonces, hermanos, la mayoría de los evangélicos protestantes, ellos creen en esa capacidad humana de poder buscar a Dios. En ese libre albedrío que dice que el hombre sí puede buscar a Dios y puede hacer lo que Dios quiere. Pero la mayoría de ellos, hermanos, no pueden sostener ni explicar por qué ellos creen eso. Simplemente te dicen, así me lo enseñaron y lo creo y ya. Tú le puedes enseñar verdades bíblicas y versículos bíblicos, pero ellos te van a decir, sí, pero no me hables de eso, yo creo esto y ya, punto. Entonces, bíblicamente, hermanos, ese argumento se cae y ahora hemos visto con muchos versículos bíblicos también que el ser humano es esclavo del pecado y solamente puede buscar a Dios al menos que Dios cree un milagro en ese corazón y sea nacido de nuevo espiritualmente. Hasta aquí llego yo hoy, hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario para cerrar? Nuevamente quiero enfatizar para los hermanos, porque sabe, hermano Edgardo, que quedan muchas cosas en la mente, muchas cosas en la cabeza. Hay mucha desinformación en las redes sociales. Hay cualquier cantidad de herejías, hay cualquier cantidad de desprecio por la verdadera y sana doctrina. Y para todos nosotros como hermanos en la fe, y si hay alguno todavía que no está claro, le doy gracias al Señor que estoy entendiendo muy bien la enseñanza y espero que todos mis hermanos lo hagan. Amén. Ahora mismo se dice que nosotros en esta tendencia de la doctrina reformada o de la enseñanza reformada, nos llaman como que somos seguidores de un tal X llamado Calvino, llamado Lutero, llamado todos los nombres que tenemos, Agustín de Hipona, etc. Bueno, hermanos, sinceramente tenemos que ver la Biblia. La Biblia está enseñando claramente que el Señor Jesús vino a enseñar
los apóstoles siguieron la enseñanza de Jesús, y si no es porque Lutero también recibe la iluminación de la sana doctrina de la palabra, no se hace una reforma a la sana doctrina. Él hubiera estado equivocado como todos los que estaban equivocados en ese momento, y es como nosotros ahora, que por un cierto tiempo habíamos estado un poco equívocos en la enseñanza y ahora estamos viendo la verdad. Nosotros no estamos siguiendo fielmente a un hombre, por decirlo, Calvino, ni nada de esto que hemos estado mencionando, porque sé que muchos van a escuchar por allí que están diciendo, no, lo que pasa es que esto de la doctrina de la gracia siguen a tal y tal, ellos son devotos de tal y tal persona. Eso no es cierto, hermano. Nosotros estamos siendo iluminados por la palabra de Dios profundamente, y es la palabra de Dios que ha hecho que la sana doctrina permanezca vigente para todos nosotros hasta el día de hoy. Entonces no se dejen confundir, hermanos, se los pido, porque hablar de Dios, todo el mundo cree que es el amor solamente de Dios, al amor de Dios. Y sí, es cierto, pero ¿y lo demás a dónde lo vamos a dejar? Como estamos viendo esto, que esto no lo tocan y tampoco lo quieren tocar, y soy sincero, tampoco lo quieren tocar, porque, o sea, como que tenemos que hacer una oferta al hombre para poder que reciba a Dios, que acuda a Dios, o que Dios llegue a su vida, como que si Dios es una oferta para venderlo. No, la palabra es clara, y gloria a Dios porque estamos recibiendo esta poderosa enseñanza que es extraída únicamente de la palabra de Dios. Gracias, hermano Edgardo. Gracias, hermano, por esa aclaración y esa intervención, hermano. Es muy cierto lo que usted dice. Todos aquellos que son reacios a todas estas doctrinas y a estudiar la palabra de Dios, ellos te dicen, no, 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 para mí solamente la Biblia, más nada, nada de confesión, nada de otros libros, no, 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 yo no leo otros libros, solamente la Biblia, yo soy bíblico. Bueno, si es solamente la Biblia, entonces tampoco escuchas a tu pastor, pues. Solamente lee la Biblia. Entonces no podemos, hermanos, caer en ese engaño. Tenemos que reconocer que el Señor a través de la historia ha usado hombres en su gracia que han ayudado al cristianismo. Pero para la mayoría de los cristianos hay como una brecha, hermanos, gigante, desde Jesús y los apóstoles hasta el 2021 y ya. Pero lo que pasó en la historia, a ellos no les importa, hermanos. Tienen por muy poca importancia la historia, todos esos hombres que también el Señor levantó en su gracia. Y es como dice Piper, hermano, yo no creo en la doctrina de la gracia porque la escribió Calvino. No, creo en la doctrina de la gracia porque son bíblicas, hermano, la veo en la Biblia. Entonces, no se deje mentir, hermanos, eso de que no, nosotros, como dice el hermano Erasmo, estamos siguiendo hombres, para nada, hermanos. Nosotros proclamamos la sola escritura. Cuando decimos sola escritura, no decimos, hey, la Biblia y ya. Y no leemos otros libros, o no escuchamos audio, no escuchamos pastores. No, hermanos. Cuando decimos sola escritura, estamos diciendo que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, y que es nuestro filtro por lo que filtramos todo, hermano. Entonces, falta mucho, hermanos, en la iglesia evangélica, especialmente latinoamericana. Tenemos que cambiar nuestra cosmovisión, hermanos. Pensamos que solamente el evangelio es los domingos, hermanos, y no afecta a nuestra vida diaria, no afecta a nuestro trabajo. Y no es así, hermanos. El evangelio afecta todo, nuestra sociedad, todo. Tenemos que ser, hermanos, jueces. Tenemos que ser maduros, suficientemente maduros para decidir qué es bueno y qué es malo, hermanos. Pero lastimosamente, todo lo que estamos viendo, todos estos movimientos LGBTQ, el proaborto, feminismo, casamiento entre el mismo sexo, ¿por qué ha ocurrido? Ha ocurrido porque la iglesia se ha quedado dentro de las cuatro paredes, hermanos. El evangelio se ha quedado dentro de las cuatro paredes. Decimos que no, el cristiano no tiene que estar en política, no tiene que estar en movimientos sociales. Bueno, sigan pensando así y miren todo lo que ya la sociedad se ha convertido, hermanos. El cristianismo, lastimosamente, en los últimos años se ha convertido en esa sal que no ha salado al mundo, hermanos. No ha salado al mundo, por lo tanto, miren lo que tenemos. Entonces, el evangelio afecta toda nuestra vida, toda nuestra cosmovisión, nuestro trabajo, todo, hermano.
Pero bueno, ya eso es otro tema más adelante. Otro café. Otro café, sí, como dice Sara. Oremos, hermanos, para despedirnos. Gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado. Gracias, Señor, por los hermanos reunidos aquí para estudiar tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por darnos la capacidad para entender y quitarnos ese velo, Señor, espiritual, que ahora podemos entender tu palabra, nos gozamos, nos alegramos y vemos, Padre, las buenas nuevas que es tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha dado esa capacidad y te pedimos, Señor, que tu evangelio pueda resplandecer a nuestros familiares que no te conocen, que ese velo, Señor, pueda ser quitado de la vida de ellos y puedan apreciar tu evangelio, puedan apreciar la verdad de tu palabra y puedan nacer verdaderamente de nuevo. Señor, te seguimos pidiendo por la hermana Cristina que está hospitalizada. Ten misericordia de ella, Señor. Sánale su pie, sánale su infección, regúlale el azúcar en su cuerpo, Señor. Te pedimos también por todos los hermanos que están enfermos, que sigas también proveyendo en cada familia, en cada hogar, representado aquí, Señor, ahora mismo, y por tu iglesia, Padre, alrededor del mundo. Sigue ayudándonos para poder seguir siendo una iglesia bíblica, una iglesia, Señor, activa, una iglesia que impacte la comunidad, una iglesia, Señor, que siga extendiendo tu reino. En el nombre de Jesús, amén. 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 Un gusto, hermano.